de Paquilá. Por la bendición de la palabra de Dios que estamos oyendo y recibiendo y reteniendo en nuestro corazón para poder experimentar cada día más en nuestra vida espiritual ese regocijo del Señor en nuestros corazones con la palabra de Dios que oímos, que recibimos, que retenemos en nuestro corazón para poder experimentar el efecto maravilloso de la palabra de Dios en nuestros corazones. Estamos hallando en esta escritura donde nosotros oímos la voz de nuestro bendito Señor a través de estas palabras que Él habló estando con sus discípulos en aquel tiempo. En esta tarde el Espíritu Santo nos hace recordar a nosotros lo que el bendito Señor Jesús habló en aquel tiempo, palabras que fueron muy importantes para los discípulos que caminaron con el Señor, que estuvieron con Él el tiempo que Él estuvo con ellos allá en Jerusalén. Esta tarde es muy especialmente con la iglesia que ha sido comprada con la sangre del bendito Señor Jesucristo. En este tiempo de la gracia, estas palabras son muy importantes para nuestros corazones y me llama la atención lo que el bendito Señor Jesús estaba hablando con los suyos en aquel tiempo. Cualquiera pues, dice el Señor, que me oye estas palabras, oiga, y las hace, lo practica, lo pone por obra, lo obedece, eso es lo que quiere decir la palabra, y las hace. Le compararé, dijo el Señor, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por ejemplo, el hombre prudente es el mismo Señor Jesucristo. Oiga, hermano, hermana, y todos los que estamos en la presencia del Señor en esta tarde, el hombre prudente es el mismo Señor. La casa es la iglesia que ha sido comprada con la sangre del bendito Señor Jesucristo. La roca Él mismo es, la roca es el mismo Señor Jesucristo. El hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si bien es cierto que la iglesia ha tenido sus tiempos, ha pasado sus tiempos durante los años de la dispensación de la gracia, la iglesia ha tenido sus tiempos, sus conflictos, su tiempo de adversidad, como estamos viendo en la palabra de Dios, y hay un coro que nosotros cantamos, y el coro dice que la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. En las luchas y en las pruebas, dice el coro, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. La palabra dice que vinieron ríos, soplaron vientos, eso es, a veces es en el sentido material, son cosas visibles que nosotros no lo ignoramos. Por ejemplo, ¿se ha dado cuenta usted que cuando sopla un viento huracanado, hace algunos meses
el Señor nos concedió visitar una asamblea por aquí, por la costa, por Suchitepeque. Cuando íbamos en el camino nos dimos cuenta que pasó un viento recio, oiga, un viento huracanado, que levantó techos, que desgajó ramas, que quebró palos a la mitad, lo torneó el viento. Qué potencia del viento, ¿verdad? Un viento huracanado que azotó por esa zona en el sentido material. En el sentido espiritual, esos vientos que la palabra dice son los vientos de doctrina. ¿Se ha dado cuenta? Así está escrito. Si tiene duda lo vamos a ver después de la reunión. Ahí está la palabra. De todo viento de doctrina, dice la Biblia, que hoy está azotando por el mundo. Ahí están los vientos de doctrina, dice la palabra de Dios, que están azotando aún en este último tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, porque así está escrito. Hijitos, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Juan, ya es el último tiempo. Pero lo que me llama la atención ver es lo que dice la palabra, que edificó su casa sobre la roca, oiga. Aunque vean, vinieron vientos, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra la casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque está fundada sobre la roca. Gracias a Dios por nuestro bendito Señor Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia. La casa que Él ha edificado, la iglesia, la casa, le estoy diciendo que es la iglesia que ha sido comprada con la sangre del Señor Jesucristo. Somos nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Estaba leyendo lo que dice en la primera Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15. Solo voy a dar algunas citas porque el reloj ya me va a marcar el tiempo. ¿Sabe cómo dice la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15? La palabra dice, para que si tardo, dijo el apóstol en esta carta escrita al joven Timoteo, para que si tardo, dijo el apóstol, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí está. ¿Se está dando cuenta? La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Gracias damos a Dios porque esta casa está siendo edificada cada día. Esta casa está creciendo cada día. Esta casa que es la iglesia, cada día está siendo edificada, cada día está creciendo esta casa. Miremos un versículo que tenemos en la carta a los Efesios en el capítulo 2 y vamos a leer el versículo 21. Oiga como dice en la carta a los Efesios en el capítulo 2 y vamos a leer lo que dice el versículo 21. Oiga como dice. Efesios 2, versículo 21. Dice el versículo 21 en adelante. Efesios 2, versículo 21. Veamos el 20 en adelante. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Oiga esto, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Me llama la atención lo que el Espíritu Santo
guió al apóstol en esta carta escrita a los hermanos que estaban en Éfeso. Sed edificados, dice la palabra, vosotros también sed edificados como casa espiritual, dice la palabra de Dios. Y también estaba viendo en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro y el versículo 5. ¿Sabe cómo dice el versículo 5? Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se está dando cuenta? Vosotros también, dice el Espíritu Santo, como piedras vivas. Ahora como piedras vivas. En el tiempo pasado, cuando no habíamos creído en Jesucristo, como piedras muertas. Yo estaba viendo que un día, cuando el bendito Señor andaba con sus discípulos en aquel tiempo, dice que la gente alababa a Dios. La gente decía, Hosana, Hosana. La gente glorificaba a Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice que la gente, algunos se enojaron. ¿Sabe qué decía la gente? Le dijeron al bendito Señor, reprende a esta gente, reprende a tus discípulos para que se callen. Lo que me llama la atención es lo que el bendito Señor Jesús les responde. Si estos callaran, dijo el Señor, las piedras clamarán. Cuando el bendito Señor Jesús dijo, si estos callaran, dijo el Señor, las piedras clamarán, no estaba hablando el Señor de esas piedras que usted mira por ahí, esas piedras común y corriente que usted mira por ahí. Esas piedras éramos nosotros los gentiles que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel cayó, oiga, cuando el pueblo de Israel cayó, ese pueblo de Dios quedó estancado. Vino la bendición a nosotros los gentiles, y oiga como dice la palabra, vosotros también, dice el Espíritu Santo, como piedras vivas, sed edificados como casa de Dios, para morada de Dios en el Espíritu, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiere decir que esta casa está siendo edificada cada día. Cada persona que se convierte al Señor, cada persona que recibe al Señor Jesús como su Salvador, como los convertidos que el Señor ha concedido en estas conferencias aquí en Paquelá, son piedras que están siendo colocadas en el edificio. Oiga hermano, oiga hermana, son piedras que están siendo colocadas en el edificio, la casa de Dios, que es la iglesia, que está creciendo, que está siendo edificada cada día para morada de Dios en el Espíritu. Pero me llama la atención lo que es la edificación de la casa. Gracias damos a Dios porque Dios también se ha provisto en la casa, que es la iglesia, de edificadores. Ahí están los edificadores, como en el sentido material. Usted mire esta construcción, este salón en que estamos congregados. Ahí han trabajado los constructores, los edificadores en el sentido material, también en el sentido espiritual. Ahí están los edificadores en la casa de Dios, que son los ancianos, que el Señor ha amado, los ha puesto en cada lugar donde se ha establecido la obra del Señor. Los ancianos son edificadores en la casa de Dios. Los hermanos que colaboran con los ancianos, los evangelistas que predican el Evangelio, son edificadores en la casa de Dios. Yo estaba leyendo un versículo en el libro de Proverbios, en el capítulo 14 y el versículo 1. ¿Sabe cómo dice? En el libro de Proverbios,
14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa. Oigan, hermanas, la iglesia está representada como una mujer sabia que está edificando su casa cada día. En el sentido espiritual, la casa es una familia, casa es una existencia. Oiga, hermano, casa es un linaje en el sentido espiritual. La mujer sabia edifica su casa, la iglesia está edificando cada día. También en la vida individual de cada creyente. Yo estaba leyendo con respecto a la vida de Timoteo. Dice que Timoteo desde su niñez fue instruido, oigan hermanas, por dos mujeres que instruyeron al niño Timoteo. Dice que estas dos mujeres fueron su madre Eunice y su abuela Loida. Fueron dos mujeres que prepararon, que instruyeron a este niño Timoteo. Dice que Timoteo llegó a ser un siervo de Jesucristo. Oiga, eso significa de que hay que preparar, hay que edificar en la casa, en la familia, pues. Ahí están los hijos, ahí están los nietos, ahí están los bisnietos, los tataranietos y no sé qué más. Oiga, hermano, los yernos, las nueras, ahí está el trabajo de la edificación en el sentido espiritual en la casa de Dios. Oiga, hermana, dice que la mujer sabia edifica su casa. Dice que Timoteo llegó a ser un siervo del Señor. Y un día el apóstol Pablo les escribió a los hermanos, espero en el Señor pronto enviaros a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo, dijo el apóstol, del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Si tiene duda puede leer lo demás, es importante. Aquí tenemos un reloj que nos marca el tiempo y nos vamos a sujetar al tiempo. Ya mire, ya casi vamos ya a la mitad del tiempo. Yo estaba viendo en el sentido espiritual cuáles son los materiales que el Espíritu Santo usa en la edificación de la iglesia en el sentido espiritual. Por ejemplo, miremos lo que dice en la 1 Corintios en el capítulo 1. Y vamos a leer lo que dice el versículo 1 en adelante. Ahí están los materiales en el sentido espiritual importantes para la edificación de la iglesia. Oigan cómo dice en la primera carta a los Corintios, vamos a leer en el capítulo 8 y vamos a leer lo que dice el versículo 1 en adelante. Oigan cómo dice. Tome nota de esto porque es importante. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ojalá. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Oiga, hermano, como primer paso estamos hallando lo que es el amor de Dios, el amor de Jesucristo. El amor puro, oiga hermano, el amor genuino, el amor de Dios muy especialmente. Aparte ese amor que usted oye en el mundo, porque el mundo siempre habla de amor, pero ese es ese amor barato, ese amor pagano en el mundo, que si me amas te amo, y si no me amas, pues mucho gusto de haberte visto. Ese es el amor del mundo, oiga. Aquí estamos viendo como primer paso el material que se debe usar. El Espíritu Santo está usando en la iglesia para la edificación de la casa de Dios. La palabra dice que el conocimiento envanece, pero el amor, oiga hermano, oiga hermana, el amor edifica, dice el Espíritu Santo. Quiere decir que toda actividad, yo estaba leyendo, miremos un versículo en la primera carta del apóstol Pedro, vamos a leer en el capítulo 4. Veamos que también el apóstol Pedro estaba ocupado en el Espíritu Santo, hablando también con respecto a esto. Oiga cómo dice en la primera carta del apóstol Pedro, vamos a leer en el capítulo 4. Veamos lo que dice
el versículo 7 y el 8. Primera de Pedro, capítulo 4, veamos los versículos 7 y 8. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Este es un consejo muy importante. Pero dice el versículo 8, oiga cómo dice el versículo 8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tratemos de entender esta palabra, hermanos, porque a veces a uno le cuesta entender realmente el verdadero sentido de la palabra. Me llama la atención lo que el Espíritu Santo guía al apóstol Pedro en esta carta escrita a los hermanos expatriados en aquel tiempo. Esta tarde es con los que estamos en estas conferencias en Paquelá. Y ante todo es el Espíritu Santo. Oiga, hermano, yo creo que esto se entiende muy claro. Y ante todo es el Espíritu Santo, tened entre vosotros ferviente amor. Como primer paso, porque el amor edifica. Oiga, hermano, el amor edifica. Pero aquí dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados, multitud de faltas. Siempre hay faltas entre nosotros. Santiago dijo que si alguno no ofende, es un varón perfecto, capaz de dominar todo su cuerpo, pero el varón perfecto en la iglesia, el único perfecto en la iglesia es nuestro bendito Señor Jesucristo, mas nosotros vamos por el camino de la perfección. Siempre hay ofensas, ¿verdad, hermanos, entre nosotros? A veces nos ofendemos en palabras. Uno ofende a otra persona, hermano, uno está hablando, uno ofende a otra persona y uno no se da cuenta que uno está ofendiendo a otra persona lo que está hablando. Aparte que también hay cosas directas, ¿verdad? Hay cosas directas y alguien dijo, hay cosas indirectas también, ¿verdad? Pero dice la palabra que el amor, yo estaba leyendo en la 1 Corintios 13, versículo 4, 7 y 8, si tiene duda puede comprobar en la 1 Corintios, ahí están las cualidades del verdadero amor de Dios en el creyente, en la iglesia, en nuestros corazones. El apóstol escribió también a los hermanos que estaban en Roma, en el capítulo 5 y el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Oiga, hermano, el amor de Dios, el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. El Espíritu Santo dice, tened entre vosotros ferviente amor. En la 1 Corintios 13, versículo 4, 7 y el 8, ahí haya usted las cualidades del verdadero amor de Dios en la iglesia, el verdadero amor de Cristo en la iglesia. Dice que el amor es sufrido, el amor soporta, el amor es benigno. Oye, hermano, y en el versículo 8 dice que el amor de Dios, el amor de Cristo nunca deja de ser. Son las cualidades del verdadero amor de Dios. Pero la palabra dice, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor soporta, el amor sobrelleva, el amor perdona. Oiga, hermanos, porque se ha dado cuenta usted que a veces el creyente no tiene la capacidad de perdonar. La otra vez oíamos nosotros unos hermanos que dice que se ofendieron las hermanas y la hermana le dijo a la otra hermana, perdóneme, hermana, yo reconozco que le ofendí, hermana. Perdóneme, hermana. ¿Sabe qué dijo la otra hermana? Que le perdone Dios, dijo, pero yo no lo perdono lo que me dijo. No le perdono lo que me dijo. Aquí lo tengo, y ni muerto le voy a perdonar lo que me dijo. ¿Cómo lo oí? No tiene la capacidad de perdonar las ofensas, ¿verdad? Ni mucho menos reconocer las ofensas, porque el perdón se da cuando también se reconocen las faltas, se reconocen las ofensas. La palabra dice, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor, oiga, el amor
perdona, el amor soporta, el amor sobrelleva. Hay caracteres entre nosotros. ¿Se da cuenta, hermano, que entre nosotros, el pueblo del Señor, hay caracteres, ¿verdad? Hay quienes que tienen un espíritu prepotente, hay algunos que tienen un espíritu dominante, que dominan, ¿verdad? Son prepotentes, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta? Hay que soportarlos, hay que sobrellevarlos, hay que perdonar, pero todo eso se logra, como la palabra dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor, oiga, el amor, dice la palabra, edifica. Miren otro versículo que tenemos, no solo por razón que el amor soporta, sobrelleva, perdona, sino por razón que el amor edifica, pero es más. Miremos lo que dice la 1 Corintios en el capítulo 16, vamos a leer y veamos lo que dice el versículo 14 de la 1 Corintios capítulo 16 y vamos a leer lo que dice el versículo 14, oiga cómo dice. Veamos el 13 y 14. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Oiga, hermano, qué solemne es ver por la palabra de Dios cómo el Espíritu Santo se interesa para instruirnos, para prepararnos, para enseñarnos, como estamos oyendo aquí con respecto a lo que es el amor de Dios. La palabra dice que el amor edifica. Y ahora estamos viendo en la 1 Corintios 16, 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Qué significa eso? Significa que todo trabajo, todo oficio, oiga hermano, que se realiza, que se hace en la obra del Señor, el Espíritu Santo nos ordena a que hay que hacerlo con amor, por amor al Señor primeramente y por amor a su santa obra. Lo mucho que se haga o lo poco que se haga en la obra del Señor, pero el Espíritu Santo nos ordena que hay que hacerlo con amor y por amor al Señor muy especialmente. Yo estaba leyendo el contraste de esto en Filipenses 2:3. Ahí el contraste de esta palabra. ¿Y sabe cómo dice el contraste de esta palabra? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice el Espíritu Santo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice el Espíritu Santo. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Eso significa que todo trabajo que se hace en la obra de Dios, yo estaba viendo que en la obra del Señor, hermanos, en la iglesia, todo hermano es útil en la obra del Señor. Toda hermana es útil en la obra del Señor. Eso es como en el cuerpo. En nuestros cuerpos, que se compone de miembros, nuestro cuerpo, Dios no nos ha dejado nada de más en nuestro cuerpo, hermano. Por lo menos este dedo, mire, este dedo, que algunos creen que este dedo no es útil en la mano. Pero el día que usted se hiere este dedo, cuando usted está trabajando, ¡ay, mi dedo! Le duele. ¿Por qué se hiere el dedo? ¿Por qué le duele? Porque ese dedo tiene su utilidad. Así es en la iglesia, todo hermano, toda hermana es útil en la obra de Dios, todo miembro tiene su función en la obra del Señor, hermano. Yo digo, oiga lo que yo digo, aunque sea de hacer la limpieza aquí en el salón de conferencias, aunque sea de ordenar las sillas en conferencias, pero es un trabajo, hermano, es una ocupación, es un servicio que se está haciendo en la obra del Señor. Cuanto más los hermanos que trabajan, porque en la obra de Dios hay trabajos duros. Yo estaba viendo ese trabajo que las hermanas desempeñan en conferencias, en las cocinas. Ese es un trabajo arduo, es un trabajo duro. Trabajar con el fuego no es fácil. Uno apenas va por ahí en las cocinas a pedir un poquito de bebida, ya sale uno sobándose los ojos, es que mucho humo, es que como arden los ojos por el humo, y las hermanas que están metidas en el humo, trabajando con el fuego, ese es un trabajo duro, un trabajo arduo, que se hace en la obra del Señor, pero oiga cómo dice la palabra, todas vuestras cosas sean hechas con amor. De igual manera también los hermanos, se da cuenta, estaba viendo que hay hermanos
que trabajan, hay trabajos duros también a la obra del Señor. Hay hermanos que trabajan arduamente en la obra del Señor, pero por lo mucho que se haga o por lo poco que se haga la obra del Señor, el Espíritu Santo dice: todo vuestro trabajo, todo vuestro servicio, todo trabajo que se realiza en la obra del Señor, dice la palabra, se ha hecho con amor. Oiga, hermano, si vamos a enseñar una palabra de Dios al pueblo de Dios, se hace con amor, por amor al Señor, por amor a su santa obra. Nuestro anhelo es que la palabra de Dios sea glorificada, corra y sea glorificada en el corazón del pueblo del Señor, que el pueblo de Dios salga glorificando a Dios con la palabra que anima, que fortalece, que levante el ánimo, que confirma corazones, la bendición de la palabra de Dios. Pues ese es el anhelo, hermano. Si se predica el Evangelio, un hermano, un siervo del Señor, hace algunos años, dice que el siervo del Señor le preguntó a un hermano evangelista y le dijo el siervo del Señor, hermano, le dijo, ¿por qué predica usted el Evangelio? Dice que el hermano evangelista le respondió, porque es un mandamiento del Señor predicar el Evangelio, dijo el hermano, y porque también por amor a las almas perdidas, porque yo anhelo que así como un día el Señor tuvo misericordia de mí y me alcanzó en su gracia, así anhelo que muchas almas sean alcanzadas en la misericordia del Señor. Magnífico, siga predicando el Evangelio, porque la Biblia dice que hay predicadores que predican por competencia. La Biblia dice que hay predicadores que predican por envidia. Oiga, hermano, pero otros, dice el Espíritu Santo, pero otros por amor. Oiga, hermano, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo trabajo que se hace, que se realiza, porque estaba viendo que algo que se hace con amor en la obra del Señor, se hace algunos cantando, alabando al Señor, alegres, con gozo, con buena voluntad, porque la buena voluntad es el producto del amor de Dios en el creyente. No por necesidad, no porque solo porque me mandaron, solo porque me mandaron a hacer esto. No, la palabra dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. No solo por razón de que el amor soporta, el amor sobrelleva, el amor perdona, sino por razón de que el amor edifica. Oiga, hermano, pero también me llama la atención esta palabra. Todo trabajo, todo servicio, todo lo que se hace en la obra del Señor se está haciendo por amor al Señor. Por ejemplo, los hermanos que están aquí en Paquilá, estamos viendo este salón que han construido, que han edificado, que la mano poderosa del Señor está con los hermanos, tienen el apoyo del Señor, tienen el apoyo de la mano poderosa del Señor, el respaldo del Señor, están trabajando, están edificando en la obra, están llevando a cabo conferencias, construcciones, pero todo esto se hace por amor. Yo estaba leyendo lo que dice en Apocalipsis 2, versículo 18. La palabra de Dios dice, Dios le dijo a una de las 7 iglesias en Apocalipsis 2, 18, el mensaje que fue a la iglesia. ¿Sabe cómo dice la palabra de Dios? Dice el Señor, yo conozco tus obras, dice el Señor, tu paciencia, tu trabajo, tu amor y tu servicio, y que tus obras postreras, dice el Señor, son más que las primeras. Yo no sé cómo comenzó la obra del Señor aquí en Paquilá, hermano. Parece que todavía se contempla la sala, la primera sala que el Señor les concedió. En algunos lugares de bodega tienen las salitas antiguas, de bodega tienen los hermanos, ahora su sala de terraza, su salón de terraza, con una estructura encima para comedores, con una estructura encima, pero la palabra dice, y que vuestras obras postreras, tus obras postreras, dice el Señor, son más que las primeras. Pero la palabra dice, yo conozco tu amor, dice el Señor, tu paciencia, tu servicio, dice el Señor, y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué maravilloso es ver cómo la iglesia se moviliza por el Espíritu Santo, no solo por razón de que el amor edifica. Terminemos porque el reloj
Ya me marcó el tiempo, no me había fijado. Solo le voy a leer lo que dice en la carta o el libro de los Hebreos, en el capítulo 6, y veamos lo que dice el versículo 10. ¿Por qué el Espíritu Santo se interesa para enseñarnos, para instruirnos que todo lo que se hace en la obra del Señor, todo servicio, todo trabajo, hay que hacerlo con amor y por amor al Señor? Miremos lo que dice en Hebreos 6, versículo 10. Oiga cómo dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor, oiga esto, que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Oiga, hermano, dice que ese trabajo de amor es el que Dios aprueba. Ese servicio por amor al Señor es el que va a ser bien recompensado en el día de la recompensa. Estas conferencias van a ser recompensadas de parte del Señor en el día de la recompensa. Estas obras, este salón y todo lo que el Señor ha conseguido hacer en su santa obra en la iglesia, en este tiempo que estamos, todo va a ser recompensado de parte del Señor. En Apocalipsis 22, versículo 12, el Señor dice: he aquí, dice el Señor, yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, y muy especialmente lo que hizo por amor al Señor. El apóstol Pablo les escribió a los hermanos en Filipos, en el capítulo 1 y versículo 9 dice: y esto pido en oración, dijo el apóstol, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que comprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Gracias damos a Dios por su palabra que nos ha concedido, y el Señor la bendiga en nuestros corazones.